presidente Donald Trump se encuentra ahora sí en verdaderos problemas legales y políticos, además, claro, del llamado impeachment. Porque el día de hoy, una corte de apelación de Estados Unidos le ha ordenado a Donald Trump entregarle a los demócratas en el Congreso los estados financieros, sus cuentas bancarias. En Estados Unidos se le llamaría los tax returns, los retornos de impuestos, pero bueno, finalmente es abrir sus estados de cuenta. Y lo que nunca ha querido hacer Donald Trump, porque ahí están sus negocios chuecos de desde el hecho de que ha sido multimillonario Trump, pero con Rusia y con Arabia Saudita y con otros países que pueden ser complicados, como Ucrania, como Irán, etcétera, etcétera. Es algo que nunca realmente querido revelar Trump, pero ahora lo están obligando a hacer. Y sabe Trump, ahorita que ya lo tiene que hacer, que una vez que se abra esto, va a dar pie a que el juicio político se ensanche todavía más, porque van a darse, obviamente, cuenta todos los delitos que ha cometido Trump antes de ser presidente y, claro, ahora que es presidente. ¿Por qué? Porque las declaraciones de impuestos, no pueden revelar cosas gravísimas. De entrada debe señalarse algo. Si bien no es obligatorio en Estados Unidos que los presidentes revelen su declaración de impuestos, o sea, que abran pues sus cuentas bancarias, sus estados financieros, ha sido una tradición desde Nixon que rompió a Donald Trump. Todos los candidatos a la presidencia desde Nixon hasta antes de Trump revelaban su declaración de impuestos, pero Trump no lo hizo. Entonces todo el mundo empezó a sospechar, ¿pero por qué no lo hace? Y bueno, no lo ha hecho incluso como presidente, y muchos dicen, es que en la declaración de impuestos están los negocios de la Torre Trump en Moscú. Recordando que es lo que quería hacer Donald Trump, una Trump Tower en Moscú. Y no solo eso, también finalmente negocios que estaba haciendo con Rusia y con Vladimir Putin. O sea, que finalmente en esta declaración de impuestos, esa es siempre la teoría, se podría demostrar que hubo una interferencia rusa con Trump. También señalan, ¿qué más puede haber ahí? Los negocios que tiene Trump en Arabia Saudita. También un país que, pues, muy aliado a Estados Unidos, pero que genera muchos problemas también, y donde obviamente hay muchos negocios. Entonces tampoco quiere revelar esto. Y de ahí en otros países. Finalmente, con el hecho de que Estados Unidos, si se interfieren países en la política, ese es un delito. En ese sentido, desde que Trump es candidato a la presidencia y presidente, su gran temor es precisamente que se abra su declaratoria de impuestos, que se sepan sus estados financieros. El propio Michael Cohen, este abogado que fue a la cárcel, pero que reveló mucho de la trama rusa hace algunos meses, señala que temía una auditoría si publicaba declaraciones de impuestos. El ex abogado personal del presidente de Donald Trump, Michael Cohen, dijo el pasado miércoles, ya hace un rato, que Trump no ha publicado sus declaraciones de impuestos porque temía que el escrutinio público llevara a una auditoría y además sanciones fiscales. Esto es importante señalar. O sea, Trump sabe que revelando su declaración fiscal, inmediatamente se podrían demostrar varios delitos que muchos sospechan. Entonces, en ese sentido, desde que es Trump presidente, ha puesto a su gobierno precisamente a trabajar para mantener en secreto, a como dé lugar, las declaraciones de impuestos de Trump. Al propio procurador general Barr y a otros personajes, nos hacen socavar o sabotear todos los intentos de los demócratas y obviamente los enemigos de Trump para dar a conocer sus declaraciones de impuestos. Trump, la versión pública, lo que dice es que porque no las da a conocer es que está en una auditoría permanente, pero ya tiene varios años esa auditoría. Parece que es la auditoría más larga que ha emprendido el IRS, que sería la Oficina de Hacienda de Estados Unidos. Pero esa es la razón o ese es el pretexto. Pero lo cierto es que siempre están bloqueando todos los funcionarios de gobierno dar a conocer sus declaraciones. ¿Pero qué pasó el día de hoy? Una corte, una apelación, un fallo que puede ser la tumba de Trump. Porque una corte de apelaciones de Estados Unidos ha fallado en contra de Trump y tiene que ahora sí dar sus declaraciones fiscales, los registros financieros que ahorita tiene la firma de contabilidad del presidente. ¿Qué dice esta nota del Washington Post? El Congreso
ahorita mayoría demócrata, puede buscar 8 años de todos los registros comerciales del presidente Trump de su firma de contabilidad. Esto fue lo que concluyó un tribunal federal de apelaciones en Washington hoy viernes en una de varias batallas legales que, bueno, se están librando en la corte, en las cortes de Estados Unidos. En un fallo de 2-1, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos confirmó los amplios poderes de investigación del Congreso y rechazó el intento del presidente de impedir que los legisladores citen los documentos. O sea que a partir de hoy, el Congreso puede decirle a Trump, y en particular al despacho contable de Trump, necesito los 8 años de los registros financieros de Trump, en donde están todos los negocios chuecos de Trump, antes de ser precandidato, cuando fue candidato republicano y después como presidente. Están citados, ya los pueden atraer y obviamente los van a revisar con lupa y claro que van a exponer la gigantesca corrupción de Trump, porque sigue siendo grande. Lo interesante de todo esto es que no sería la primera derrota legal de Trump, de algo tan importante para él, porque hace apenas unos días, también un juez de Nueva York que lleva el caso de la ex estrella porno Stormy Daniels, recordando que Trump le pagó lana para acostarse con ella. Y bueno, de todos modos, esto generó finalmente un juicio y entonces el fiscal de Nueva York pidió también a Trump, también las mismas declaraciones de impuestos de Trump para demostrar precisamente que Trump sí había pagado a estas actrices, también es otra que se llama, ¿qué se llama? Karen McDougal, Katie McDougal, bueno, otra más, no para acostarse con él. Entonces, al final, vemos que ya las jueces de Estados Unidos, las cortes de Estados Unidos, han empezado también a sabotear al presidente. Un poco como lo hemos comentado anteriormente, como las agencias de inteligencia, las comunidades de inteligencia de Estados Unidos sabotean al presidente. Ahora vemos que también el sistema judicial, el poder judicial, empieza a obligar a Trump a abrir todas sus cuentas bancarias, a transparentarlas y que obviamente empiecen a ahorcar a los demócratas para encontrar, pues sí, lo que están buscando, pero también lo que no están buscando. Saben que ahí está. Hay evidencias de una enorme corrupción, porque Trump, sin lugar a dudas, es uno de los presidentes más corruptos de Estados Unidos, ¿no? O sea, lo más reciente, como 2 semanas, 3 semanas, fue que Mike Pence fue a Londres y se quedó casi obligado por Trump en una propiedad de Donald Trump, para que el gobierno estadounidense le pagara, ¿no?, finalmente la estancia a la propia propiedad de Donald Trump. No, algo así tremendo y terrible. Bueno, ante esto, claro que Trump no se está quedando cruzado de brazos. Y es interesante la nota. Un empleado de Hacienda de Estados Unidos, el IRS, ha denunciado que hay irregularidades, dice, por una interferencia inapropiada de al menos un funcionario del Departamento de Tesoro en la auditoría de impuestos del presidente y vicepresidente. O sea, está denunciando otro whistleblower, un espía, ¿no?, de Hacienda, que nadie sabe quién es, que Departamento del Tesoro que controla Trump ha empezado a como que cambiar o modificar precisamente las declaraciones de impuestos de Trump y de Mike Pence. Una acusación severamente grave. Claro, sí es una especulación fundada. Lo es posible que lo que estén haciendo están modificando las declaraciones de impuestos, cuadrándolas precisamente para que cuando se liberen, bueno, no encuentren estos delitos. Entonces, esto sí es clave y fundamental y esto es lo que están denunciando, ¿no? Por lo cual, además esto debemos recordar que se suma al hecho de que el día de ayer, 2 asociados de Rudolph Giuliani, el abogado personal de Trump en la actualidad y que fuese el encargado, por así decirlo, de encontrarle del tema de Ucrania, el que está presionando directamente a Zelensky para que Ucrania investigue a Joe Biden y su hijo. Bueno, 2 de sus abogados o de sus socios o asociados fueron arrestados por el FBI precisamente por el hecho de que están interfiriendo o están ayudando a que un país como Ucrania interfiera en las elecciones de Estados Unidos, lo cual eso es un delito. O sea, entonces cierran el cerco a Giuliani,
ya fueron por 2 asociados y pueden acabar yendo por Rudolph Giuliani también por este mismo hecho, por el hecho de estar en Ucrania y convenciendo al presidente ucraniano para que investiguen al candidato demócrata, o bueno, que puede ser candidato demócrata Joe Biden. Ese sí es un delito y ya empieza a cerrarse el cerco. Y por otro lado vemos que se cierra el cerco de Trump por el tema de su declaración de impuestos, que pues si lo revela, no dudo que sea no solo un escándalo, como siempre lo es, sino que se aporten las primeras evidencias reales y tangibles, verdaderas, para destituirlo del cargo. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Que tengan un buen día y nos vemos en el próximo video.